Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien aquí en contingencia por este virus de coronavirus que nos ha trastornado la vida de todos. Bueno, la vida sigue y les quiero compartir esta charla que es el síndrome urémico hemolítico, dirigido principalmente a los estudiantes de medicina, a los médicos que están haciendo su residencia en pediatría y, por qué no, a los residentes de nefrología pediátrica. Que tengan un buen día y que estemos todos sanos dentro de los próximos 3 meses. Saludos a todos y buen día. Empezamos con la charla. Les comparto el síndrome urémico hemolítico que presentamos en el curso regional de infectología pediátrica en Europa en 2019, en honor al doctor Benjamín Madrigal Alonso, su servidor, doctor Rodolfo Delgadillo. Descrito por primera vez por Gasset y colaboradores en 1950, caracterizado por anemia, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. No lo olviden, chicos, de medicina, estos tres aspectos son los que constituyen el síndrome urémico hemolítico. El 95% de los casos por Shigella toxina de la E. coli es precedida de una enterocolitis y el 5% es producida por Streptococcus pneumoniae principalmente. La desregulación genética nos da la activación de la vía alterna del complemento, lo que implica la activación de este complemento para producir síndrome urémico hemolítico. Ustedes saben que el síndrome urémico hemolítico asociado a Shigella toxina, desde el punto de vista epidemiológico, se presenta tiene un pico de incidencia entre 3 y 5 años. El causante es E. coli o 157H7 en Estados Unidos y México, mientras que la Shigella y disentería tipo 1 predomina en otros países. 1 a 2 casos por cada año se presenta este punto. De los pacientes con enterocolitis por E. coli, el 15% desarrolla síndrome urémico hemolítico. Bueno, la virulencia del E. coli O157, que se une al GB3 más sub de la unidad B, junto con los genes de la citotoxina 1 y 2, compuestas por las unidades A y B, se fijan o se unen a la unidad A en la célula, que implica o que provoca que en el interior de la célula de las polimorfonucleares viajen en el torrente sanguíneo para llegar a las células y producir la activación de la vía alterna del complemento y por ende su lesión. Desde el punto de vista de fisiopatología, una reducción de la perfusión produce un feedback, lo que produce una disminución de la perfusión renal, lo que nos da una reactivación de todo el sistema para poder asegurar la cantidad de agua a nivel renal. La disminución de la perfusión renal activa la renina, que a su vez activa la angiotensina y por ende activa la aldosterona. La aldosterona nos conlleva una reabsorción tubular de sodio junto con la vasopresina, que nos produce una reabsorción tubular de agua y por ende el gasto urinario disminuido, lo que caracteriza que el gasto urinario esté disminuido, así como el sodio. Desde el punto de vista clínico, consiste en evacuaciones líquidas de 3 a 5 días, progresión de evacuaciones sanguinolentas, dolor abdominal y vómito intenso, y a los 12 o 14 días después, trombocitopenia y falla renal. El curso de la enfermedad por sí sola es mucho más severa cuando se activa el sistema complemento, como lo podemos ver en este artículo. En el artículo vemos que es una asociación entre la activación del complemento y el curso más severo de la enfermedad asociado a síndrome urémico hemolítico asociado a diarrea. Un estudio preliminar donde el objetivo fundamental es analizar si el complemento C3 era predictor del curso clínico del síndrome urémico hemolítico en una N de 33 pacientes. Un estudio retrospectivo donde la hipótesis era la activación del complemento incrementa o empeora el curso clínico de los pacientes. Aquí podemos ver pues que la correlación en la figura número 1, que a mayor cantidad de complemento, mayor cantidad de días en terapia de reemplazo renal. En cambio, en la tabla número 2 podemos observar una regresión lineal con una asociación independiente, donde el nivel de C3 con un intervalo de confianza adecuado incrementa hasta 29 veces más la posibilidad de tener en terapia de reemplazo renal, con una P significativa de 0.0308. Aquí lo pueden observar.
el punto estadístico donde nos marca pues que sí, efectivamente el complemento juega un papel fundamental. La activación del complemento pues empeora la evolución clínica del paciente con síndrome urémico hemolítico. En esta gráfica de bigotes también podemos observar muy claramente que a menor cantidad de complemento hay menor necesidad de terapia de reemplazo renal. Aquí están las dos tablas comparativas donde tenemos un nivel de complemento elevado, pues no hay esa necesidad de tener terapia de reemplazo renal. Cuando tenemos mayor consumo de complementos, sí. Y en esta gráfica que está a un costado nos muestra también un área ROC donde nos dice establece la sensibilidad y especificidad del nivel de complemento para establecer los días y la terapia de reemplazo renal. Es decir, ante un consumo importante del complemento C3 nos lleva a una mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. Podemos observar claramente cómo contribuye la interleucina 33 y la señalización ST2 en la severidad del síndrome urémico hemolítico inducido por la E. coli enterohemorrágica. Y bueno, observamos pues en este artículo cuyo objetivo era, o es mejor dicho, ver el rol de la patogénesis de la interleucina T2 y la señalización y la significancia clínica en la diarrea enteromorrágica inducida por E. coli. Podemos observar claramente que ante la presencia de la interleucina 33 y la señalización ST2, obviamente hay menor crecimiento celular en comparación en aquellos grupos que no tienen los niveles de estos dos factores, y hay una diferencia significativa de acuerdo a cómo se muestra en la tabla. En la siguiente tabla se puede observar claramente cómo, dependiendo de los niveles de la señalización ST2, se puede ver la gravedad clínica. Puede ser leve cuando está en niveles bajos, severa, hasta encefalopatía cuando estos niveles se encuentran muy elevados y detectados en los pacientes con síndrome urémico hemolítico. La señalización se encuentra con una alta sensibilidad y especificidad, indicando que esta misma nos puede dar el cuadro clínico de severidad, asociado también este punto a la mayor cantidad de elevación de otras sustancias tóxicas como son la nefrina, es decir, una correlación positiva con una R hasta de 0.67, la interleucina 6, una R de 0.7, la TNFR1 y la TNFR2 también con una alta correlación, una de 0.78 y otra con R de 0.79 respectivamente. Desde el punto de vista clínico hay también un aspecto a considerar, que es el punto de lo asociado en sí a la falla renal aguda. Entonces el síndrome urémico hemolítico como ente en su cuadro clínico, pero también el cuadro clínico en relación a las características clínicas de la falla renal aguda, que solo aquí las mencionaremos superficialmente sin profundizar tanto en el tema. Veamos pues cuáles son algunos aspectos clínicos relacionados con la falla renal aguda. Los aspectos es la acidosis metabólica, que puede presentar un pH normal o bajo el paciente, bicarbonato generalmente bajo y un pH2 de acuerdo al bicarbonato en caso de estar compensado, lactato elevado, anion gap elevado, obviamente por ganancia de ácidos. Desde el punto de vista de hipercalemia, podemos encontrar ondas T alta en tienda, que suele verse bien en deviaciones precordiales, aumento de la duración QRS, prolongación del PR y ausencia de la onda P. Esto principalmente en la hipercalemia, y otras manifestaciones clínicas principalmente asociadas a la regulación del calcio-fósforo, disminución de excreción del fosfato, microprecipitación del calcio, hipocalcemia con sus manifestaciones clínicas evidentes. Y bueno, básicamente estas son el cuadro clínico. Desde el punto de vista clínico podemos observar que la duración de la oliguria como predictores de la falla renal, pues encontramos que factores a su ingreso como lo son la cantidad de hematocrito, creatinina y la urea por sí solas son factores de riesgo para marcar en pacientes que presentan oliguria, más de un día de oliguria, pues un factor de riesgo para tener secuelas a largo plazo, así como las plaquetas a nivel misional comparando con el grupo que no tenía oliguria. En esta otra tabla podemos observar también
como la diferencia entre el grupo femenino y grupo masculino, donde los hombres tienen mayor probabilidad de tener falla renal aguda que las mujeres, con una P significativa de 0.05, principalmente con un factor de disminución de filtrado glomerular. Por otro lado, podemos observar desde el punto de vista clínico los días de oliguria aunados a la proteinuria, disminución de la filtración glomerular, hipertensión y la combinación de ambos. Sí podemos observar que aquellos pacientes que tenían más de 10 días de oliguria o más de 10 días de anuria, pues obviamente tienen una incidencia de secuela renal a largo plazo muy significativa y diferente a los grupos que presentaron de 1 a 5 días o a 6 a 10 días de este factor importante. Por otro lado, tenemos también que la filtración glomerular y la proteinuria incrementa a lo de 1 a 5 días, de 6 a 10 días y de más de 10 días, incrementa significativamente la posibilidad de tener secuela o daño renal a largo plazo. Aquí pueden ver el grupo de 1 a 5 días, 6 a 10 días y, 7 y más de 10 días. Entonces, la combinación de falla renal aguda junto con la proteinuria son factores a considerar. En cuanto al diagnóstico, pues obviamente es parte fundamental dentro del cuadro clínico. Nos hemos guiado con las guías a nivel de consenso a nivel internacional en países desarrollados. Primero, rápido diagnóstico es esencial con la finalidad de evitar y limitar la presencia de falla renal crónica a largo plazo o falla renal aguda en este caso. Sospechar cuando tengo una anemia hemolítica microangiopática con hemoglobina menor de 10, isquiocitosis mayor del 10% y una DHL mayor de 450. Trombocitopenia con plaquetas menor de 150.000 y una insuficiencia renal aguda o daño renal agudo o aquí cuando esté con un incremento de creatinina mayor del 50%. En cuanto tienes sospecha de cigatoxina asociada al síndrome urémico hemolítico, confirmado el caso deberá en todos los pacientes tener cultivo positivo o cualquiera de los siguientes puntos: detección de la virulencia de los genes extractos fecales o en cultivos o PCR, Shiga toxina libre en heces fecales, o bien IgM serotipo específico mediante ELISA. Esos son los factores que debemos tener en el sospechoso.